Abran su Biblia entonces a Mateo capítulo 21, que es en donde vamos a seguir nuestro estudio hoy y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das ahora de abrir tu palabra. Y Señor, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros como cristianos, como es la oración, pero no solamente la oración por ser oración, sino cómo podemos nosotros saber que lo que estamos pidiendo va a ser algo que tú nos vas a dar, que tú no nos vas a negar. Así es que enséñanos, Señor, a través de tu palabra, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que podamos ver claramente cada uno de nosotros aquello que has preparado para nosotros, Señor, a través de tu siervo. Haz que tu siervo mengüe, tú creces, Señor, y que el poder de tu Espíritu, Padre Santo, venga y nos hable a cada uno donde necesitamos escuchar las cosas que vamos a escuchar. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, pues un pequeño y rápido repaso para que sepamos en dónde estamos, así rápidamente, valga la redundancia. Recuerden, Jesús llegó a Jerusalén e hizo su entrada triunfante ese domingo de Ramos que nosotros le llamamos. Purificó el templo de quienes estaban vendiendo y comprando animales y palomas y cambiando dinero, y se fue con sus discípulos a pasar esa noche en Betania. Al día siguiente, que fue el lunes, él vuelve a Jerusalén, y al ir por el camino él empieza a sentir hambre. Y al sentir esa hambre, él ve una higuera de lejos, y porque la ve cubierta de hojas, porque la ve cubierta de hojas, espera ir y poder encontrar algo de fruto para saciar su hambre. Pero ¿se acuerdan que cuánto encontró? Nada, no encontró nada. Y al ver que la higuera no tenía fruto, solo hojas, Jesús dice o le dice a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. En algunas versiones de la Biblia dice que es la maldición de la higuera estéril, ¿verdad? Y pues sí, nunca más vuelvas a dar fruto se puede tomar como una maldición, ¿verdad? Porque el Señor, como quien dice, castigó a la higuera por simplemente mostrar que tenía fruto, pero no tener nada de fruto. Vimos entonces cómo esto ilustra el juicio de Dios sobre Israel, porque así como la higuera tenía hojas, Israel tenía mucho movimiento religioso, pero no tenía el fruto que Dios esperaba de ellos. Y hablamos de lo importante que es esto para nuestra iglesia, esta iglesia Calvary Chapel San Diego en español, en estos días. Porque también podemos caer en el error de estar haciendo un montón de movimientos religiosos, de estar haciendo un montón de cosas que parecieran ser que están de alguna manera saciando el deseo de adoración de parte de sus hijos a Dios. Pero lo que es nada más religión, no es una relación verdadera, no es una relación personal verdadera entre nosotros como individuos, y nosotros como iglesia con Dios. Y lo que Dios quiere, y lo hemos oído muchas veces, hasta se ha convertido en cliché, lo que Dios quiere no es religión, ¿es qué? Relación. Dios es persona, por lo tanto quiere tener una relación personal con todos y cada uno de nosotros, y quiere tener una relación personal con toda la iglesia. Pero para que una relación funcione, tiene que las dos personas involucradas tienen que buscar la manera de fortalecer, de fomentar, de hacer que esa relación vaya creciendo y madurando. Como en toda relación, a menudo tenemos problemas en ellas, ¿no es cierto? Nuestras relaciones personales, nuestras relaciones como cónyuges, nuestras relaciones con nuestros hijos, y en nuestras relaciones con Dios también a veces tenemos problemas. Pero tenemos que hacer todo lo posible porque nuestra relación con Dios sea todo lo que debe ser, porque entonces nuestra relación con los demás, cualquiera que sea esa relación, va a ser también todo lo que puede ser. Aunque los que estamos en la relación seamos personas imperfectas. Entonces vemos que después de que Jesús le dijo estas palabras a la higuera, la palabra de Dios dice ahí que al instante la higuera se secó. Y vamos a ver que esto fue este suceso fue el medio por el cual Jesús va a aprovechar para enseñarles a sus discípulos y por ende a nosotros que la fe es necesaria. ¿Escucharon eso? La fe es necesaria y es la base para que nuestras oraciones sean contestadas. La fe es necesaria y es la base para que nuestras oraciones a Dios sean contestadas. Si no hay fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago nos dice que el que vaya y pida sabiduría lo pida, pero lo pida sin dudar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir, creer que Él es y que es galardonador de aquellos que lo buscan primero, como dice el libro de Hebreos.
Pero también tenemos que, esa fe tiene que ser lo primero por lo que empezamos a dirigirnos al Señor. Nos dirigimos a Él por fe. No es un movimiento mecánico que hacemos, ¿sí? No es un movimiento mecánico, no es un libro de oraciones que tenemos, que estamos constantemente leyendo una y otra vez, repitiendo, porque el Señor mismo les dijo a sus discípulos que no hiciéramos ese tipo de oraciones repetitivas, ¿verdad? Ese tipo de rezos o mantras que muchas religiones usan. Él quiere que le platiquemos a Él, aunque Él es omnisciente. Él quiere que le platiquemos a Él, que salga de nuestra boca, de nuestro corazón, lo que le vamos a pedir, creyendo en nuestro corazón que Él nos lo va a dar, por difícil que esto parezca. Y a veces le pedimos cosas bastante difíciles, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que son difíciles, sí, pero para Dios no hay nada difícil. Y con Dios todo es posible, amén. Entonces esta es la base. Entonces, noten lo que sucede ahí cuando el Señor hace esto en el versículo 20. Dice, cuando los discípulos vieron esto, que la higuera se secó, decían asombrados, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? ¿Cómo es que la higuera se secó tan pronto? Ahora muchos creen que la iglesia instantáneamente así empezó a ponerse café. Pero no fue, empezó a secarse, pero no fue necesariamente así instantáneamente, sino que la higuera comenzó el proceso de secarse. Y todos sabemos, vemos cuando está cambiando la temporada de verano a otoño, ¿verdad? Que las hojas de los árboles empiezan a cambiar de color. Miren, mis hermanos, algo acerca de Dios y de Jesús, ¿ok? Jesús y Dios son seres y siempre han sido seres sobrenaturales, ¿sí? Pero Dios obra sobrenaturalmente dentro de lo natural. Porque si Dios hiciera todas las cosas de una manera sobrenatural, como muchos de nosotros a veces esperamos que lo haga, ¿saben qué iba a pasar con nosotros? Una, nos íbamos a asustar. Sí, de que Dios haga las cosas sobrenaturalmente, siempre. Dos, iba a haber cierta incredulidad en nuestro corazón, porque así somos cuando vemos algo que parece sobrenatural. No solamente nos asusta, sino que hasta miedo nos da. ¿No es cierto? No solamente nos asusta, sino que hasta miedo nos da. ¿Por qué creen que el Señor dejó su gloria en el cielo y tomó forma de hombre y vino a alcanzarnos como forma de hombre? ¿Por qué? Porque quería identificarse con nosotros y que nosotros nos identificáramos con Él. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, este DVD, por eso está hecho en tanto idioma. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende el inglés. Hay mucha gente que no entiende el inglés, se lo damos en español. Hay mucha gente que no entiende español e inglés, se lo damos en chino. Y así sucesivamente. Se tiene que alcanzar a las cosas, a las personas, de la manera en la que ellos no van a huir de Dios. Y Dios, imagínense, Dios se presenta en toda su majestad y gloria, como cuando pasó por enfrente de Moisés y el Señor lo tuvo que proteger para que no viera su gloria, porque ¿qué le iba a pasar a Moisés si iba a morir? Entonces imagínense que de repente se abre el cielo y Dios habla y yo creo que muchos nos meteríamos debajo de la cama al oír lo poderoso de su voz, al ver los truenos, los rayos y las centellas. Y ahorita cuando truena, ¿verdad? Ahorita mi mamá cuando truena, la sangre de Cristo, como que la sangre de Cristo va a hacer que deje de tronar, ¿verdad? Mi nana, del otro lado de la moneda, veía tronar, veía los relámpagos y decía, ¡gloria a Dios! Y se salía al porche a amasar, a hacer tortillas, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas sobrenaturales tienen la tendencia a asustarnos. Entonces, no fue que así tronó los dedos, no, empezó el proceso, pero bastante rápido, del cambio de la higuera, de una higuera verde a una higuera seca. Entonces los discípulos quedaron impresionados de que solo por el poder de su palabra pudo hacer que la higuera se secara y se secara de esa manera. Imagínense ustedes, van caminando con el Señor, quiere agarrar un higo, no hay nada, que nunca más vas a dar fruto, y la cosa empieza a cambiar de color y está asombroso, ¿no es cierto? Asombroso. Ahora, nosotros que tenemos todas las escrituras ya dadas y todo el canon de la Biblia ya leído, espero que todos lo hayamos leído ya, todos parece que tenemos algo de edad, no mucha, pero algo.
Ya hemos tenido tiempo de leer la Biblia completa más de una vez en nuestro tiempo. Espero, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos todo el canon, leemos esto y decimos, ay, chiva, pues si es Dios, pues ¿cómo no lo va a poder hacer? Lo tomamos así como muy, ¿verdad? Pero recuerden que ellos no tenían toda la Biblia. Ellos apenas estaban viendo lo que estaba pasando en, como decimos ahora, en real time. ¿Ok? Imagínense lo que han de haber pensado. Ahora, de nuevo, como les digo, nosotros ya tenemos la Biblia. Y en la Biblia se nos explica por qué el Señor Jesús pudo hacer todo esto. ¿Sí? Y podemos decir, pues, porque era Dios. Pero no es, para mí no es suficiente eso. ¿Sí? ¿Por qué pudo hacer esto? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos en Hebreos, y no lo van a poner en la pantalla, pero lo pueden buscar después en su casa, en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 3. Se nos dice que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, el Señor no necesitó absolutamente ninguna materia prima para hacer todo lo que hizo. ¿Se dan cuenta de eso? Dios no necesitó tener un poquito de tierra para hacer una bola de tierra y luego tronar los dedos y hacer los planetas. No, Dios no necesitó nada. Él simplemente habló, hágase la luz y se hizo. Hágase el firmamento y se hizo. Hágase. ¿Saben qué fue lo primero que Dios hizo con sus manos? Al hombre. Al hombre. Sí, no simplemente lo habló, con sus manos lo moldeó, lo hizo como Él quería y le dio el aliento de vida. Sí, pero todo lo demás con el poder de su palabra. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Ahora otra cosa también, sabemos que Jesús, como una parte de la triunidad de personas que es Dios, es el creador de todo lo que vemos, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan, el apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3, que en el principio ya existía la palabra. RB60 dice el verbo. La palabra o el verbo estaba con Dios y Dios mismo era la palabra, el verbo. En el principio la palabra, el verbo estaba con Dios. Y luego noten el versículo 3. Por ella, por la palabra, fueron hechas todas las cosas. Y sin ella, sin la palabra, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. ¿Sí? Me encanta que diga la palabra, porque cuando dice la palabra yo me puedo imaginar a Dios y su palabra siendo la misma cosa. ¿Verdad? La palabra está en nosotros la podemos pensar. Nuestra palabra es uno con nosotros, ¿no es cierto? Y cuando tratamos de hacer algún trato con alguien o prometer, te doy mi palabra de que lo voy a hacer. Entonces, Dios, al usar su palabra, creó todo lo que vemos. Y su palabra era ¿quién? Jesús. Jesús. Ahora, me encanta también la versión Reina Valera 60, porque en la Reina Valera 60 se le llama como verbo. Verbo. Y en una oración, en la gramática, ¿qué indica el verbo? Acción, acción. Así que Jesús, escuchen esto es importante. Jesús es la acción visible del Dios invisible. ¿Okay? Jesús es la acción visible del Dios invisible, creador de todo lo que existe. En otras palabras, Dios dijo con sus palabras, yo los amo. ¿Y quién vino a expresarlo de manera que lo entendiéramos? Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Eso para mí es algo así como ok, Señor, ya llévame. Ya sé todo lo que necesitaba saber. Tú eres Dios y yo no. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que para mí implica que sea el verbo. Ahora, todavía para reforzar más esto en las Escrituras, Pablo les escribe a los Colosenses y en Colosenses capítulo 1, los versículos 16 y 17, Pablo escribe esto. En Él, en Jesús, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado ¿cómo? Por medio de Él y para Él. Noten el versículo 17. Él existía ¿cuándo? Antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Oh my goodness. Este es nuestro Jesús, este es nuestro Señor, este es nuestro Dios.
Este es en quien estamos confiando nuestra salvación eterna. Y si este es el Jesús en el que nosotros creemos, nuestra salvación eterna está segura en sus manos. Amén. Y no hay razón para quitarla de ahí. Amén. Aun cuando las cosas se pongan difíciles, aun cuando las cosas se pongan contrarias, aun cuando mañana es Halloween y el diablo va a andar suelto, no importa. Confiamos en Él y en Él descansamos porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro protector. Y lo que deberíamos de hacer por gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros y sigue haciéndolo, es obedecer su palabra y hacer todo lo que Él nos pide. Amén. Una más. Primera de Corintios capítulo 8 y el versículo 6. Dice, para nosotros hay, ¿cuántos dioses dice ahí? Un solo Dios. ¿Quién es? El Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Y luego noten lo que dice la segunda parte. Y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen ¿cuántas cosas? Todas las cosas, incluso nosotros mismos. Estamos aquí porque Él nos mantiene vivos. Estamos aquí porque Él nos ha dado la vida. Estamos aquí porque su Espíritu nos ha atraído. Estamos aquí porque Él es quien hoy permitimos que controlara nuestros pensamientos y vinimos a tener un encuentro con el Dios vivo. Pero les digo una cosa, tenemos la habilidad como seres humanos y como seres creados a su imagen y semejanza a de vez en cuando decirle que no. ¿No es cierto? De vez en cuando tenemos y se dan cuenta que no nos disciplina cuando le decimos que no. Se dan cuenta que le decimos que no y de todas maneras nos deja. Ok, no quieres hoy, ok, está bien. Quédate. Yo sé que el juego de hoy es importante. Sí, yo sé que es el clásico, ¿verdad? Chivas contra América, ¿verdad? Aunque ya sabemos quién va a ganar ese partido siempre, ¿verdad? ¿Quién? Ujieres, échenlos a todos para afuera. No, el América. Acuérdense lo que simbolizan las chivas. No, no es cierto, no es cierto. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ok. Entonces hay un solo Dios, el Padre, hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Entonces, de nuevo, para nosotros que tenemos todas estas escrituras, que las leemos acerca de lo que Jesús hizo, aún desde antes de la fundación del mundo, de cómo Él vivió o vivía o existía desde la eternidad pasada y va a existir hasta la eternidad futura. Cuando leemos todo esto, leemos acerca de la higuera y como que no se nos hace o no se nos debería hacer tan extraordinario, ¿verdad? Ese es el creador de todo, ¿verdad? ¿Para dónde se iba a hacer la higuera? Su creador le dijo, ya no vuelvas a... ¿Para dónde se va? Pónganse a pensar en eso, mis hermanos. Si Dios nos reprendiera como puede reprendernos y nos hiciera como le hace a la higuera, ¿para dónde nos hacíamos? ¿Para dónde nos hacemos? Sin embargo, a menudo nos deja que nos salgamos con la nuestra y ni siquiera... No hace nada de lo que pudiera hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque se identifica con nosotros. Por eso vino en forma de ser humano, para saber lo que nosotros pasamos cuando somos tentados, cuando somos probados, cuando pasamos por dificultades, cuando tenemos problemas en casa, en el trabajo, con los hijos, con las hijas, con los niños, etcétera, etcétera. Él se identifica con nosotros, tiene empatía con nosotros. ¿Por qué? Porque vino como hombre y fue tentado o probado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Ok? Y porque lo hizo como hombre, ¿sabe qué nos debe decir eso a nosotros? Que nosotros también lo podemos hacer por el poder del mismo Espíritu que se movió en Él y lo resucitó de los muertos. Pero no como nosotros creemos, sino como la Biblia lo dice. Y ahí es donde la importancia de las Escrituras necesitamos enfatizarla, porque si no empezamos a ver la perfección, la obediencia, etcétera, etcétera, de acuerdo a nuestros propios ojos, y es lo que queremos imponer sobre la demás gente, y no debemos hacer eso. Tenemos que hacerlo conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, para nosotros que tenemos todas las Escrituras, esto no se nos debería hacer algo tan extraordinario. Pues, ¿saben por qué? Porque si podemos creer lo que leemos en Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si podemos creer eso,
¿Qué hay que Dios no pueda hacer? Todo lo demás que sigue de ahí, de ese versículo en la Biblia, hasta el final del libro de Apocalipsis, no es nada comparado con hágase y se hizo. Si podemos creer entonces todo lo que sigue después de Génesis 1:1 y todo lo demás que dice en la Biblia, entonces podemos creerlo todo. Amén. Y no debemos de dudar de él. Sí, pero ellos, porque no tenían todo esto, ellos estaban asombrados de que un hombre pudiera hacer esto. Ahora, esto era serio para ellos. Parece ser que lo que dijo después no les llamó mucho la atención, pero a mí sí me llamó mucho la atención y parece ser que es de lo que se agarra mucha gente. Ni siquiera la higuera seca, sí, está bien, la maldijo porque no tenía fruto. Hacemos todas las aplicaciones necesarias, comparaciones, ilustraciones, etcétera, y decimos amén. Y entonces, como que no es mucho. Secó una higuera, es Jesús, ¿verdad? Pero lo que sigue es lo que me llama la atención a mí, y no parece que ellos hayan hecho mucho argüende de esto. Noten el versículo 21. Cuando ellos preguntan cómo fue posible que esto sucediera, noten lo que el Señor les contesta en el versículo 21. Jesús les respondió: de cierto les digo, que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían: quítate de ahí y échate en el mar, y así lo haría. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Esto es una ilustración? ¿Es una metáfora? ¿O el Señor estaba hablando literalmente de decirle a un monte: quítate de ahí y échate al mar? ¿Nadie se anima? Aquí nos vamos a quedar hasta que alguien conteste, como en la escuela, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar hasta que alguien conteste. Hay textos en la Biblia que por su naturaleza nos dan la habilidad y el permiso para usarlas como ilustración, ¿sí? Hay textos en la Biblia que deben usarse como ilustración nada más. Pero hay textos en la Biblia que no dan cabida, ni nos dan permiso, ni hay razón por la cual debemos usarlos como ilustración de algo. Yo sé cómo se ha ilustrado este versículo antes, ¿sí? Que los problemas que tienen son una montaña, las situaciones por las que está pasando son la montaña, y si le dicen en la montaña, eso no es nada. Eso no es nada. ¿Sí? Porque muchos de nosotros hemos tenido montañas delante de nosotros, ¿verdad? Y creemos en que si le decimos a la montaña, quítate de aquí, a esa montaña, ese problema o lo que sea, quítate de aquí, échate al mar, tarde o temprano las cosas se va a echar al mar. Hasta lo calculamos, ¿verdad? Ok, si me aguanto tanto tiempo, lo calculamos y llegamos a pensar, ok, sí se va a echar al mar. Pero aquí el Señor está hablando, en mi opinión, literalmente. Le vas a decir a este monte, si tienes fe, le vas a decir a este monte: quítate de aquí y échate al mar, y el monte se va a echar al mar. Por favor, no digan amén si no lo creen, ¿ok? ¿Cuántos creen que podemos mover montes con nuestra fe y echarlos, literalmente, con nuestra fe, y echarlos al mar? Ok. ¿Alguna vez han tratado de hacerlo? No me digan. ¿Alguna vez han tratado de hacerlo? Porque la prueba de la fe es que actuemos de acuerdo a lo que se nos dice que podemos hacer con la fe. Amén. Si actuamos de acuerdo a lo que se nos dice que podemos hacer con la fe, y lo hacemos porque lo que estamos pidiendo es algo que está basado en lo que Dios nos habla en su palabra, ténganlo por seguro que se va a hacer. Ténganlo por seguro que se va a hacer. Y yo les digo que está hablando en un sentido literal aquí, porque ya el Señor les había dicho algo similar a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando aquel hombre trajo a su hijo que era lunático para que expulsaran el demonio que tenía dentro, y los discípulos no pudieron y se lo llevaron a Jesús, y el Señor así lo expulsó? El Señor les dijo esto ahí en Mateo capítulo 17, unas páginas hacia la izquierda en su Biblia, unos cuantos scrolls en su dispositivo. En Mateo 17, los versículos 19 y 20, dice que después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron:
¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Versículo 20. Jesús les dijo, porque ustedes tienen, noten que no dijo no tienen fe, dijo porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería y nada sería imposible para ustedes. Esta es la segunda vez entonces que el Señor Jesucristo les dice esto a sus discípulos. Se los estaba diciendo así nada más para que se crean que tienen el poder. No, el Señor les está diciendo porque les estaba dando la autoridad para hacerlo. Les estaba dando el poder para hacerlo. Ahora, muchos de nosotros nunca hemos tenido que pedirle a Dios que mueva un monte y lo eche al mar. La verdad. Nunca nos hemos ido de misioneros a algún lugar en donde un monte está entre nosotros y la gente que queremos alcanzar, y le decimos al Señor, mueve ese monte para poder pasar libre. Nunca, nunca, nunca. En las ilustraciones que se usan de problemas y todo eso, sí lo hemos hecho. Y en muchas ocasiones el Señor ha quitado ese monte, amén. Pero en otras ocasiones no lo ha quitado. En otras ocasiones ahí lo deja. Y odiamos el monte, ¿no es cierto? Lo odiamos con todo nuestro corazón. Señor, ¿por qué no quitas ese monte? Señor, ¿cuánto tiempo te he estado pidiendo que quites ese monte? Tengo fe, Señor, yo creo que lo puedes hacer. ¿Por qué no quitas ese monte de una vez por todas? Y nos despertamos al siguiente día y ya está el montezote todavía, ¿verdad? Y lo odiamos con todo nuestro corazón. Les digo una cosa, a menudo el Señor no quita el monte porque quiere que lleguemos al punto en el cual amamos ese monte por lo que ese monte está haciendo en nuestra vida, para amoldarnos, para hacernos más como Él, ¿sí? Que en lugar de verlo un monte seco, feo y terregoso, empezamos a ver el monte con brotes de vida. Lo empezamos a ver que empieza a hacerse verde y a producir vida. Porque ese monte que nosotros detestamos, muy bien puede ser el monte que Dios va a usar, no para mover al monte, para movernos a nosotros a hacer cosas, sí, para Él que nunca antes habíamos buscado hacer. Ese monte puede ser la bendición más grande que podemos tener delante de nosotros. Pero si estuviéramos en un caso en el que un monte nos está estorbando, entonces debemos tener la confianza, literalmente, de que un monte nos está literalmente estorbando. Debemos de tener la confianza de decirle al monte, quítate y échate al mar, ¿sí? Porque si tuviéramos fe como un grano, todos conocemos la canción, ¿verdad? Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Cántela. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévase, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña lo cantamos, lo escuchamos, lo meditamos, lo creemos. Porque ahí está la prueba, ¿sí? Porque lo podemos cantar y podemos danzar, pero lo creemos. Lo creemos. Y cuando llega el punto en el que el monte no se mueve, estamos dispuestos a estar satisfechos con lo que Dios está haciendo en nuestra vida a través de ese monte. Porque para eso también se necesita fe, y a menudo se necesita más fe que para moverlo. Sí. Entonces les dice, si tienen fe, nada sería imposible para ustedes. Y luego en el versículo 22 dice, si ustedes creen, ¿cuánto? Todo lo que pidan en oración lo recibirán. Si ustedes creen,
todo lo que pidan en oración lo recibirán. Ahora, ahí es en donde mucha gente hinca el diente, ¿verdad? Porque no hay nadie de nosotros que diga yo no tengo fe. Por lo tanto, porque yo digo que tengo fe, entonces tengo que creer que todo lo que pide el Señor me lo va a dar a mí. ¿Sí? Mucha gente eso es lo que piensa. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pedido cosas a Dios y no nos las ha dado todavía? Y muchos tenemos años pidiéndole y no nos las ha dado todavía. ¿Por qué? Porque tiene que haber una razón, porque nos está diciendo aquí Jesús, Dios, la segunda persona de la Trinidad, nos está diciendo que si creemos todo lo que pidamos en oración lo recibiremos. Sin embargo, yo he pedido cosas que no he recibido todavía. Y he pedido cosas que deseaba con todo mi corazón. Y el Señor no las hizo. Pero eso no me lleva a no creer en su bondad. Eso no me lleva a no creer en su amor, en su gracia y su misericordia. Eso me forza a ver a Dios como un Dios cuyo uno de sus atributos es la soberanía, por medio de la cual Él hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, y si no quiere, no lo hace. Y mientras no me diga que no lo va a hacer, yo tengo que seguir adelante, luchando y esperando que lo haga. Amén. Qué gran promesa entonces la que nos da aquí. Si creen, si se los da a ellos, si se los da a nosotros, si somos discípulos de Él, si creen todo lo que pidan en oración lo recibirán. Imagínense. Sí, imagínense. Y en las Escrituras el Señor nos dice que si pedimos, ¿qué? Se nos dará. Cuando el Señor enseña acerca de perseverar en la oración, en Lucas capítulo 11, los versículos 9 y 10, el Señor les dice a sus discípulos, así que pidan y ¿qué pasará? Se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Man, cheque en blanco, ¿no es cierto? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hoy? Pídanselo al Señor. Clamen a Él con fe. Y si esto es cierto, el Señor se los va a dar. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. Pero puede ser que no quiera también. O puede ser que hay algunas otras cosas por las cuales no puede decir que sí a lo que están pidiendo. Ahora, si estas escrituras que estamos leyendo fueran la única escritura que habla acerca de pedir y recibir por medio de la oración, podríamos estar seguros de que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiremos, ¿no es cierto? Y hay quienes leen estas escrituras y así lo toman. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo le pida. Papás, ¿cuántos de ustedes han sido así con sus hijos? Bien alcahuetes. Que todo lo que les han pedido se los han dado, han estado de acuerdo con ello, a pesar de que el Señor está hablando en sus corazones y les está diciendo con claridad que esto no es bueno para sus hijos, pero porque ellos lo quieren. Simplemente, ok. Si eso es lo que quieres. Ninguno de nosotros, yo no fui así con mis hijos. Nunca. ¿Sí? Y muchos de nosotros, ¿qué nos hace pensar que Dios va a ser así con nosotros? Si Dios nos ama, va a haber cosas que nos va a prohibir, que no nos va a dejar tener, que no nos va a permitir, que no nos va a dar. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que lee esto y toma las escrituras estas y dice, ok, ahora sí voy a pedir al revés y al derecho lo que quiera todo, y en el nombre de Jesús todo lo voy a recibir porque tengo fe. Pero mis hermanos, nunca debemos de tomar esto como que tenemos una chequera llena de cheques en blanco firmados por el Señor Jesús para que nosotros pongamos en la línea la cantidad o cosa que queremos cuando queramos. Para eso están las tarjetas de crédito.
No, no es cierto, no se metan en deudas. Pablo dice que no le debamos a nadie nada excepto que amarlos. Amarlos es lo único. Las deudas son lo peor que podemos. Las drogas les llamaba mi papá. Mi papá les llamaba drogas. Tenía muchas drogas. Ay, mi jefe, qué bárbaro. Cómo lo extraño y sus dichos. ¿Verdad? Entonces nunca debemos tomar esto como que tenemos una chequera con cheques en blanco y podemos simplemente pedir todo lo que queramos. Primero que todo por esto, y no le debemos decir este tipo de cosas a la gente que no es creyente, porque el Señor no lo está diciendo a los incrédulos. Aquí esta promesa de la respuesta de Dios a la oración fue hecha a los discípulos, no a la multitud. Esta es una promesa para quienes siguen a Jesús. Esto no quiere decir que Dios no oiga las oraciones de los incrédulos. A menudo sí las oye y hasta las contesta. ¿Sí? Nomás que a menudo estas contestaciones de oración no tienen ningún efecto sobre sus vidas. Siguen viviendo como viven y creyendo o no creyendo lo que creen o no creen y no tienen ningún efecto en sus vidas. ¿Sí? Pero esta promesa es de la respuesta de Dios a la oración fue hecha a los discípulos, no a la multitud. Es para la persona que sigue a Jesús y para ella es esa promesa. Porque sabemos, como ya hemos determinado, que nada es demasiado grande o difícil como para que si pedimos a Dios con fe, Dios no nos lo pueda conceder. Amén. Pero esa fe debe tener alguna promesa de Dios sobre la cual apoyarse. Ahí está el primer punto. Para que Dios conteste positivamente algo que estamos pidiendo, eso que estamos pidiendo debe apoyarse sobre alguna promesa que Dios ha hecho en su palabra. Si lo que estamos pidiendo no está apoyada en alguna promesa que Dios ha dado en su palabra, entonces no podemos esperar que lo cumpla, porque no está basado en su palabra. ¿Sí? ¿Sí? Sí. A menudo pedimos cosas que Santiago nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos para nosotros mismos, porque somos egoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos pidiendo tiene que estar basado sobre una promesa que Dios nos ha dado para poder tener cualquier grado de seguridad de que lo vamos a recibir. Sí, porque sabemos que nada es demasiado grande o difícil para el Señor. Sí, entonces solo podemos pedir algo y creer que Dios nos lo concederá cuando estamos y permanecemos en tal unión con Dios que su pensamiento, su propósito puede fluir libremente dentro de nosotros, guiándonos así en cuanto hacia lo que estamos pidiendo está en completa armonía con la voluntad de Dios o no. Si no está en completa armonía con la voluntad, no debemos esperar que se nos conceda. Si estamos haciendo las cosas al revés, si estamos haciendo las cosas mal, y ahorita vamos a ver más de eso, si estamos haciendo las cosas como nosotros pensamos que debemos hacerlas, y después de que ya pusimos nosotros las cosas en marcha con nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento, luego le pedimos a Dios que lo bendiga, ¿saben qué va a pasar? Nada. Porque yo ya estoy haciendo las cosas como yo quiero. Dios va a decir, ¿para qué me metes a mí? Tú ya decidiste. ¿Sí? Tú ya estás haciendo como tú quieres. Ok, aviéntate, síguele tú como tú quieres. Síguele. Cuando llegues a los problemas y tengas forzosamente que seguir mi método, mi camino, mi manera de hacer las cosas, entonces vienes y, así como dijo el hermano, platicamos. Echamos la platicada, ¿verdad? Entonces, debemos estar seguros de que permanecemos en tal unión con Dios que su pensamiento y propósito puede fluir libremente dentro de nosotros. ¿Saben quién nos da mucha información acerca de esto? Lo vamos a leer aquí rápidamente. El apóstol Juan nos da varias indicaciones de cómo podemos estar seguros de que el Señor va a contestar a nuestra oración. ¿Sí? Número 1. La encontramos en Juan capítulo 15, los versículos 7 al 9. Juan capítulo 15, versículos 7 al 9. Noten las palabras con las que empieza el versículo 7. Si permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dice? Pidan lo que quieran y se les concederá. Ok, ahí está. ¿Quieren pedir lo que quieran y que se les conceda? Estén seguros que están permaneciendo en Él y que sus palabras permanecen en ustedes. ¿Sí? Y si nos aseguramos de eso, lo que pidamos, es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, vamos a poder pedir lo que queramos y se nos concederá. ¿Por qué? Porque si Él permanece en nosotros y permanece en nosotros por medio de la presencia de su Espíritu Santo y su palabra, porque la leemos y la meditamos y la digerimos diariamente, entonces lo que pidamos va a ir de acuerdo a lo que su Espíritu nos está diciendo y de acuerdo a lo que su palabra nos está diciendo. Por lo tanto, podemos pedir. Entonces no es nada más pedir y ya, ¿verdad? Pide, ¿verdad? Escribiendo cheques, ¿verdad? Es como la señora que fue de compras y hizo un cheque por sus compras y le dijeron ahí porque ahorita todo lo pueden checar inmediatamente, ¿verdad? Y le dijeron, lo checaron y dijeron, señora, no tiene fondos. Y la señora dice, pero ¿cómo no? Si todavía me quedan cheques. Así vamos a Dios a veces, vamos a Dios con la chequera llena de cheques, pero no hay fondos. No hemos estado con Él, no le hemos pedido opinión a Él, no hemos leído su palabra, no hemos escuchado consejo. Estamos haciendo todo porque yo quiero, porque a mí me conviene, porque a mí me gusta. Y no hemos checado con Él y tenemos la chequera llena de cheques y creemos que podemos hacer cheques a diestra y siniestra y los van a... No, mis hermanos, no funciona así. Sí permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Versículo 8, noten, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Noten, lo que quiere decir que lo que vamos a pedir, al permanecer en Él, va de alguna manera a glorificar al Padre por medio del fruto que con la ayuda de lo que estamos pidiendo se va a producir a través de nosotros. ¿Sí? Esa es otra condición. ¿Para qué estamos pidiendo? No va a ser como Santiago, ¿verdad? Que para mí. O sea que los verdaderos discípulos de Jesús llevarán frutos para la gloria del Padre. Y eso es lo que debemos de estar. Señor, ¿qué fruto? ¿Cómo puedo hacerle para llevar fruto hoy que te traiga gloria a ti? ¿Sí? Luego noten el versículo 9. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Otra vez el permanecer en Él. Pero yo me puse a pensar, Señor, ¿cómo? ¿Cómo permanezco en ti? Porque voy a la iglesia, leo tu palabra, la medito, la predico, creo. ¿Qué no es eso permanecer en ti? Pregunta. ¿Haciendo todas esas cosas es permanecer en el Señor? Somebody, por favor. Sí. Todas esas cosas quieren decir permanecer en el Señor, pero falta un ingrediente más. ¿Quieren que se los diga? ¿Sí? 2 o 3 quieren, así es que por esos 2 o 3 lo voy a decir, ¿ok? Noten el versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Quieren estar seguros y seguras de que están permaneciendo en Cristo y están permaneciendo en su amor? Obedezcan sus mandamientos. Sí. Estas cosas les he hablado, dice el versículo 11, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Cuándo estamos más gozosos? Cuando permanecemos en Cristo. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Sí? Pero a veces se me hace tan difícil, hermano. No le hace, usted obedezca. Por difícil que le parezca, usted haga lo que el Señor le está diciendo que está haciendo y va, su gozo, el gozo del Señor va a estar en usted y su gozo va a ser completo.
y va a estar seguro, segura de que permanece en el Señor. Y si permanece en el Señor, entonces todo lo que quiera se le concederá. Pero si no está siendo obediente, está yendo contrario a lo que la palabra de Dios dice, a pesar de que sabe claramente lo que dice, no está permaneciendo en Él. Por lo tanto, ¿qué le va a conceder el Señor? Pues nada, ¿verdad que? Somebody stop me. Nada. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Yo no estoy predicándoles algo que yo ideé. No soy tan inteligente yo como para pensar estas cosas. Está escrito en la palabra. ¿Sí? Entonces, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mí. Y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Verdad? Así de sencillo. Otra cosa que tenemos que asegurarnos es que lo que estamos pidiendo sea la voluntad de Dios. ¿Sí? Y la voluntad de Dios, primero que todo, es que seamos obedientes. Noten en Primera de Juan capítulo 3, los versículos 22, 23 y 24. Primera de Juan capítulo 3, versículos 22, 23 y 24. Noten, y recibiremos de Él, ¿cuánto? Todo lo que pidamos. ¡Qué chulada! ¿Por qué? Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que les son agradables. Oh my goodness. ¿Así de sencillo? Sí, porque si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si mis mandamientos no son gravosos, ¿sí? Entonces, tenemos que ser obedientes. Recibiremos de Él todo lo que pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Versículo 23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. Nos estamos amando unos a otros como Dios nos ha amado. Y cuando les pregunto si nos estamos amando los unos a otros como Dios nos ha amado, no estoy hablando de las personas que están a su alrededor, porque usted no las conoce bien, por lo tanto no tiene ningún problema con decirle te amo, ¿no es cierto? Si yo les dijera a todos ahorita, voltéense a la derecha y díganle a la persona que está a su lado derecho te amo, creo que todos lo harían. Y si les dijera volteen hacia la izquierda y díganle a todas las personas que están hacia la izquierda te amo, todos lo harían. También estamos en la iglesia, pues cómo no, aquí estamos llenos de amor, Dios es amor, por eso estamos aquí, ¿verdad? Si les dijera voltéense hacia la persona de atrás, volteen a la persona de atrás, no habría ningún problema. Si les dijera váyanse a su casa y díganles a sus hijos que los aman así como Cristo los amó a ustedes. Depende de cómo estén portando. Díganle a su cónyuge. Díganle a su cónyuge. Especialmente cuando están bien enchilados. También están discutiendo. ¿Sabes qué? Párale. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Cómo te amo? Y en este momento más que nunca. No agarra del cuello, no. Se va a quedar así como que. O, cuidado, primero fíjense si trae la mano atrás. No vaya a ser que venga con el sartén ya preparado y en cuanto te amo, ¡zas! Entonces, si recibiremos todo lo que pidamos porque obedecemos su mandamiento y hacemos las cosas que les son agradables, este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ningún problema, y nos amemos los unos a los otros, tanto aquí en la iglesia como fuera de la iglesia, con toda nuestra familia inmediata y política, y etcétera, independientemente si son demócratas, republicanos, del PAN o del PRI, católicos o cristianos, etcétera, chivas o americanistas. Échele sal a la herida, Y luego chequen el versículo 24. El que obedece sus mandamientos, ¿qué hace? Permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que permanece en nosotros porque el Espíritu nos ha dado. ¿Me entienden? Entonces,
Si obedecemos sus mandamientos, esa es otra prueba de que permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, vamos a recibir todo lo que pidamos. Por lo tanto, nos conviene ser ¿qué? Obedientes. Porque si somos obedientes, es la muestra de que estamos permaneciendo en Él. Y si permanecemos en Él, ¿cuánto nos va a dar de lo que pidamos? Quiere decir que hemos sido algo desobedientes algunos de nosotros aquí, ¿verdad? Nos gusta creer que somos obedientes, pero a menudo somos obedientes con lo que nos conviene, con lo que nos gusta, con lo que está más o menos alineado con lo que nosotros queremos, más no con todo lo que la palabra de Dios dice. Y de nuevo, saber qué es su voluntad. Primera de Juan capítulo 5, noten ahí, Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Noten, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo que, según su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos que las peticiones que le hayamos hecho. Lo primero que debemos pedir a Dios es que Él nos revele si lo que queremos es su voluntad, sin ninguna duda. Y que no, a mí me lo dijo en privado que sí es su voluntad, no, que te lo confirme con otras personas que es su voluntad. Porque yo creo que todo lo que yo quiero es la voluntad de Dios. Créanme que yo creo que todo, yo creo que Dios quiere que tenga un Tesla nuevo. Yo lo creo con todo mi corazón, en serio. Pero me dio un Corolla, así es que yo creo que no es su voluntad, ¿verdad? Pero vieran qué buen carro me ha salido. Y me lleva y me trae, ¿sí? Y no tengo que andar preocupándome por no estar en una estación eléctrica para cargarlo. Y en el verano, cuando están apagando todas las luces por todos lados porque no hay electricidad, no tengo por qué preocupar. ¡Hey! Es un Corolla. ¿Sí? Entonces tenemos que asegurarnos de que es su voluntad, ¿verdad? Y es lo que tenemos que pedir al Señor, me tengo que apurar. Lo que tenemos que pedir al Señor, que nos revele si lo que queremos pedir es en realidad su voluntad o no. No porque mi corazón me lo está diciendo, sino porque hay otras personas a mi alrededor que me están diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que esta es la voluntad de Dios para ti. Deberías de, serio, pues voy a seguir orando porque, a ver si me lo confirma. Salmista en el Salmo 143 y el versículo 10 dice, tú eres mi Dios, enséñame ¿qué? Hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sí? ¿Y quién es el mejor ejemplo de hacer la voluntad de Dios a pesar del dolor? Nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? ¿Sí? En Mateo capítulo 26, lo vamos a ver en un par de semanas, Mateo capítulo 26, versículos 39 y 42 nos dice, unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como lo quieras tú. Versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Se trata de su voluntad, mis hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus vidas hoy? ¿Qué es lo que Dios ha querido estar haciendo en su vida y usted se ha estado resistiendo a capa y espada porque no es lo que usted piensa que debe ser? Y aunque sabe ahora que la obediencia al Señor y el permanecer en Él en obediencia le va a llevar a tener lo que está pidiendo, ¿cuánto se va a seguir rebelando contra Él? Debería decir, ¿cuánto nos vamos a seguir rebelando contra Él? Ok, sí. ¿Escuchaste todo lo que dijo el pastor hoy? Sí. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer? ¿Cuánto estás dispuesto a seguir? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. No se dejen llevar por ustedes mismos ni por este mundo.
Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, esto último que vamos a leer es mi oración para mí, para ustedes, para nuestra congregación hoy. Sí, es una saludo final que el escritor de los Hebreos hizo a los que iban a recibir su carta. En Hebreos capítulo 13, los versículos 20 y 21, el escritor hizo esto: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, voy a usar el pronombre nos, capacite para toda buena obra, para que hagamos su voluntad y haga en nosotros lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por las cosas que nos enseñas a través de ella, acerca de ti, tu naturaleza, tu corazón. Hay tantas cosas que deseamos tener, Señor, que queremos pedir a veces, pero las pedimos nada más porque creemos que eso es lo que necesitamos y debemos tenerlo. Pero, Señor, ayúdanos a confiar en que tú sabes mejor que nosotros hasta lo que necesitamos, Señor. Cuando estemos pidiendo algo que definitivamente no sea tu voluntad para nuestras vidas, ayúdanos a reconocerlo. Ayúdanos a dejarlo por un lado, Señor, aunque va a doler, aunque va a ser difícil, aunque no vamos a querer al principio, Señor. Ayúdanos a tener la visión para ver cómo al final de cuentas lo que tú quieres para nosotros es lo mejor. Padre Santo, queremos, Señor, permanecer en tu Hijo Jesús. Y hemos podido ver aquí hoy que para permanecer en Él tenemos que ser obedientes a su palabra. Tu palabra nos dice que tus mandamientos no son gravosos, hay que decir que no son difíciles. Pero a menudo nuestra carne nos lleva en caminos en los que es precisamente lo que hacemos, desobedecemos tus mandamientos. Y nos volvemos gente egoísta. Y nos ponemos a pensar solamente en lo que nosotros queremos y no en lo que nosotros queremos pudiera estar causando en los demás. Señor, danos la habilidad por tu Espíritu para pedir solamente aquellas cosas que traigan fruto a nuestras vidas, y que ese fruto que se produzca, Señor, sea solo aquello que trae gloria a tu nombre. Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana y pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo una vez más. Que estemos dispuestos a seguir su dirección, no la nuestra. A seguir los caminos que Él nos trace y no los que nosotros hemos tendido delante de nosotros. Y si seguimos, Señor, en nuestra rebeldía y de alguna manera tenemos que enfrentar las consecuencias, aún ahí, Señor, muéstranos tu gracia, tu amor, tu perdón, tu misericordia. A menudo podemos ser como los hijos de Israel, gente rebelde de dura cerviz. A pesar de todo lo que hiciste por ellos, de todas maneras terminaron rebelándose y adorando a otros dioses. Señor, que no suceda eso con ninguno de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes en tus caminos, sabiendo que aunque nos parezcan a veces difíciles, tú sabes mejor y por ello nos llevarás a pastos verdes y aguas mansas como el pastor que eres. Bendecimos tu nombre, Señor, hoy y siempre. Lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos: